Hola Miguel. Hola Miguel, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú Miguel? Yo soy Anuar, mucho gusto. Bien. Yo soy Cinema Geek. ¿Cómo estás, Anuar? ¿Qué ha Y, habido? Hola René y hola Alberto. Mucho Hola gusto. Miguel, y ellos son mis amigos y socios René y Alberto. Y pues, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por haber aceptado la entrevista. La verdad, estamos muy emocionados porque, la verdad, Cinépolis, honestamente, es lo que más me gusta de este mundo. Yo, antes de cuarentena, iba mínimo 2 o 3 veces por semana a Cinépolis y están mis vasos para comprobarlo. Estoy muy Me emocionado. da mucho gusto escucharlo, mucho gusto. Gracias, Miguel. Y pues, bueno, pues aquellos que no lo conozcan, Miguel Mier es el COO de Cinépolis. Y desde que Miguel está en la silla del COO, Cinépolis pasó de ser una exhibidora con 310 salas en México a ser una exhibidora con 5,800 salas en 14 países. Así que, Miguel, estamos muy, muy emocionados. Y pues, Miguel, me encantaría que nos empieces platicando cómo fue que llegaste a ser el COO de Cinépolis y qué es exactamente lo que hace un COO. Claro, con mucho gusto. Un COO es el Chief Operating Officer, es el que se encarga de las áreas operativas dentro de una compañía. Yo entré a Cinépolis hace 26 años, recién salido de la carrera de Economía en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Yo estaba estudiando ya en Monterrey. En mi primer semestre de carrera conocí a Alejandro Ramírez, que es mi jefe, que es parte de la familia Ramírez, los dueños de la compañía Cinépolis, que antes era Organización Ramírez. Y en aquella época, el papá de Alejandro, el ingeniero Enrique Ramírez Villalón, y su abuelo, el licenciado Enrique Ramírez Miguel, eran quienes dirigían la empresa. Yo tenía 21 años cuando salí de la carrera, entré por el área de sistemas a la compañía, de ahí me promovieron como director de operaciones y ahora como en español director general de operaciones o COO, que eso quiere decir las áreas operativas en Cinépolis son pues, las áreas que tienen que ver, o sea, si lo pensáramos con de dónde se genera el negocio de Cinépolis o en general en las empresas, el revenue stream, o sea, de donde se genera el dinero depende del COO, que en este caso pues son las áreas de ventas, las áreas de marketing, también incluye sistemas y tecnología, operaciones, un área muy importante dentro de las industrias del cine, que es la parte de programación, que tiene que ver con los estudios y la programación del contenido. También me reporta el área de Cinépolis Click y me reportan los corporativos que tenemos fuera de México, porque al final del día somos una empresa de operación y pues los corporativos fuera de México están basados o con un vicepresidente de una región o con un director general de un país, como es el caso de España. Okay. Y pues esas son básicamente las áreas que me reportan. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo fue, Miguel, que de ser alguien que le encantaba el cine, te convertiste en el COO de Cinépolis? Pues como les platicaba, yo estudié economía, yo no tenía ni idea que iba a acabar en este mundo del entretenimiento. Creo que la carrera de economía te abre muchas puertas, muchas posibilidades, desde el sector público hasta en la iniciativa privada en empresas, hasta la banca y la parte de las finanzas. Yo había trabajado en la carrera en Afinsa, haciendo mis prácticas y mis últimos semestres de la carrera, y yo pensaba que me iba a ir al mundo financiero, que iba a acabar en algún banco de inversión, que iba a acabar quizás trabajando para un banco, para algún fondo, pero me invitan a trabajar dentro de Cinépolis para escribir un business plan para la expansión de Cinépolis fuera de México. Esto fue en 1994, cuando solamente pues teníamos como 300 salas regionalizadas en México. Pero en ese momento, el actual presidente del Consejo, el ingeniero Ramírez, veía que tarde o temprano se iba a saturar nuestro país de salas, de pantallas, y se tendría que abrir algunas avenidas para crecer fuera de México. Me piden, junto con Alejandro Ramírez, quien también se venía graduando de Economía, él en Harvard, yo en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pues su papá nos pide a los dos escribir un business plan para que su empresa de cines, pues de una familia michoacana, una empresa 100% familiar, con cero deuda, totalmente privada, se saliera de nuestras fronteras a otros mercados. Y escribimos este business plan y pues yo de pensar que me iba a ir al sector financiero, me ofrecen la posición como gerente de sistemas a los 21 años y pues la tomo y a partir de ahí pues ya me quedo y hasta el día de hoy aquí seguimos vendiendo palomitas. Qué increíble. Wow. sí, qué
Qué gran trayectoria, la verdad, Miguel. Igual, pues digo, los tres somos muy fanáticos del cine. Hasta ahorita en la cuarentena, pues sí llegué a ir un par de veces cuando abrieron salas, la verdad, porque pues sí somos muy adictos. Y primero que nada, qué gran trabajo, la verdad, sí me sentí bastante cómodo y creo que las medidas que se tomaron estuvieron muy bien. Igual, o sea, estuve muy cómodo yendo al cine. Y ya regresando un poco más sobre el tema, dentro de la parte operativa, me gustaría o sea, a grandes rasgos, si nos pudieras compartir cómo es que funciona el negocio del cine. Digo, ahorita nos platicabas como todas las áreas, pero digo, creo que facilitaría un poco, no sé, si abarcáramos un poco el área que representa la mayor cantidad de utilidad y, y cómo es para ti, cómo es esto al día a día. Claro que sí, René. Y si quieren, un poquito más adelante le entramos a la parte de los protocolos de seguridad y por qué el cine es un espacio seguro y pues invitar a toda su audiencia que cuando se reabran las salas de cine no se sientan, pues vaya, que va a ser un espacio de contagio, porque pues es todo lo contrario y la evidencia de la cual podemos platicar más adelante, les puedo contar un poquito más sobre ese sentido, pero la industria del cine, digamos que tiene tres eslabones. Donde trabajo yo, que es la exhibición, que es el que está más cercano al consumidor. Hay un eslabón previo, que es la distribución, que son quienes tienen los derechos de las películas y se las mandan a los exhibidores. Y un eslabón previo, que es la parte de producción, que es donde se genera el contenido, es la parte creativa, es la parte donde están los directores, actores, escritores, y ahí es en donde se cuenta la historia, ¿no? Y nos vamos acercando de la producción a la distribución, que es industrializar o monetizar esa historia que se crea en el eslabón de la producción, y termina en la exhibición, que es donde la gente llega, compra su boleto, compra sus palomitas y se mete a disfrutar de la historia que le quiere contar este cineasta. En la parte de exhibición hay tres generadores de ingresos. Uno es la taquilla, otro es la dulcería y otro es la venta de publicidad en pantalla. De la taquilla, pues hay entrándole un poquito más a términos de administración de empresas, tiene un costo de ventas, la taquilla, más alto porque tienes que pagar regalías de las películas que llegan a tus salas de cine. La dulcería tiene un costo de ventas un poco más bajo porque la mayoría de los productos que produces y que ofreces en la dulcería, en las baguettes, en las salas VIP, sushi, etcétera, pues se fabrican dentro del entorno del cine. Entonces tiene un costo de ventas más bajo, y la venta de publicidad pues tiene un costo de ventas mucho más bajo porque realmente el costo al que te enfrentas es un costo de oportunidad de no vender el anuncio, que son los anuncios que pasan antes del cine, los anuncios que hay dentro del cine, y ahora en este mundo más digital, pues todos los anuncios que pueden suceder en las apps, en el sitio web y en todos los espacios digitales. Eso sería más o menos como se dividen las áreas de generación de ingresos en cualquier cadena de cines del mundo, ¿no? Uh -huh. Ya, creo que sí, creo que quedó clarísimo. Gran trabajo en detallarlo también. Creo que lo aterrizaste muy simple para quien sea. Y sí, como que siempre me lo había preguntado, como que hasta qué punto, como que mucha gente piensa como en la dulcería nada más o así, pero está muy interesante, la verdad. Y retomando, si quieres, Parezco maestro de escuela, ¿verdad? Pues es que doy clases desde hace muchos años, o sea que ah, esa pregunta ya la traigo muy masticada. no, con razón, sí estuvo demasiado bueno. Y bueno, regresando un poco, si quieres, igual retomando esta parte de los protocolos, igual para que nos platiques más. Ahorita, con todo esto de la pandemia, pues ya es evidente el problema que ha sido y pues, el setback de crecimiento y hasta operacional, me imagino, pero ¿qué planean hacer o cómo es como la estrategia a mediano y a largo plazo para solucionar este problema y adaptarse a la situación? Claro, pues mira, la industria de exhibición en el mundo está viviendo pues de los momentos más críticos de toda la historia del cine. El cine pues tiene 120 años de existir, desde que los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo en Francia hace 125 años, y desde entonces hasta ahorita ha pasado por muchísimas crisis de todo tipo.
Crisis sanitarias, el cine ya vivió una, la crisis de la influenza española, la pandemia de la influenza española fue hace 100 años. Ya el cine tenía 20 años de existir en el mercado y el cine pues ya sobrevivió la última pandemia que ha vivido la humanidad. El cine sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, el cine sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, la llegada de otras tecnologías y otras competencias. El cine fue antes del radio. Entonces, el cine era la forma de entretenimiento previa al radio y cuando llegó el radio, la gente decía, los cines se van a morir porque todo el mundo va a escuchar radio. Y luego llegó la televisión, y luego la televisión a colores, y luego la VHS y la beta, los canales de televisión de paga en las casas, los blockbusters y la renta de videos, de videocassettes, luego la renta de DVDs, llegó la tecnología de DVDs, el laser, en fin, hasta que llegamos a los Netflix y a los Amazon Primes de este mundo, y el cine siempre ha acompañado a la humanidad por ser, yo creo que la forma ideal para vivir una historia, para sentirte inmerso en una historia, pero además en un espacio en donde la vivas en una manera social, en una manera comunitaria. Y todos en esa sala están viviendo la misma historia y esa energía que se provoca, pues no tiene comparación. Por más padre tele que tengas en tu casa, home theater o la tecnología que tengas, no es lo mismo vivir una historia en un espacio diseñado, planeado, invertido para que vivas la experiencia inmersiva más intensa posible contra hacerlo desde un setting en tu casa. Entonces, esta pandemia creo que nos vuelve a retar como industria de si la gente va a querer regresar o no al cine. Y ha habido durante esta pandemia algunos ejemplos muy concretos en otros países lejanos que quizás no mucha gente conozca, pues los puedo platicar muy rápido, de por qué el cine pues es de las experiencias que la gente post pandemia, con estas ganas de querer retomar la vida, pues va a ser una de las formas de entretenimiento que más éxito creo yo que van a tener. El golpe que hemos recibido los que vivimos del cine es tremendo. Les doy algunos datos de México. México estaba vendiendo 320 millones de boletos en el 2019. En el año previo vendió 316 millones de boletos. El año previo 290 millones de boletos. O sea, 1.6 veces, 1.8 veces la población de nuestro país eran los boletos del cine que se vendían. 300 y pico, digamos. El año pasado, que hubo la pandemia, se vendieron 65 millones de boletos. Imagínense la caída de una industria que está preparada para recibir a 330 millones de visitantes al año y que se caiga a 60 millones de boletos al año. Entonces, pues vaya, creo que somos de las industrias más golpeadas. Los restaurantes tenían oportunidad de vender su comida a domicilio y de repente abrieron y de repente cerraron, pero pues en esas andan. A nosotros nos tienen cerrados ya desde hace muchos meses. En algunos países, como bien decía Anwar, nosotros operamos en 16 países, algunos de los cuales son Argentina o Chile, y llevamos un año completo cerrados, con el cine cerrado, con el candado puesto, y pues la gran pregunta es cómo le haces para tener esperanza en una industria, en un changarro que lleva un año cerrado. ¿Le seguirías creyendo a ese changarro o no le seguirías creyendo? ¿Le seguirías apostando que habrá un futuro para esa industria o que no lo habrá? Y pues la pregunta retórica que les hago, pues me la trato de contestar rápido por el tiempo de su audiencia. La respuesta es que sí, la gente sí va a regresar al cine por estas razones y las amenazas previas que ya ha vivido, y hay algunos ejemplos muy interesantes internacionales en donde ha habido oportunidad de abrir las salas y ha habido algo de contenido y eso ha volcado a la gente a regresar a las salas de cine. Entonces necesitamos la combinación en México. Que se puedan abrir las salas de cine y que haya un contenido interesante, que la gente quiera salir de su casa a vivir la experiencia, y creemos que con esos dos detonantes, con esos dos cerillos para la fogata, se va a volver a prender la fogata y vamos a volver a tener gente alrededor de esa fogata, ¿no? Totalmente. Pues fíjate, es una plática que yo tuve con varios de mis amigos, discutíamos de esto del cine, y me gusta mucho, me llama mucho la atención que lo
que lo llames, porque fue el argumento que yo traté de dar, ¿no? Que el cine es una experiencia colectiva, ¿no? Son muchas emociones en el mismo cuarto y todos están riendo del chiste o todos están brincando del susto, ¿no? Entonces es una experiencia colectiva que yo creo que eso es lo que hace el cine pues algo tan especial, ¿no, Miguel? Y bueno, retomando y siguiendo este tema, yo te quiero platicar una experiencia personal. Yo soy igual que Anuar y René, amante del cine de toda la vida. Voy todo el tiempo al cine y este año pues me pegó cañón porque solamente fui una vez al cine, ¿no? Y yo, un consumidor de cine de 2 veces a la semana, fui una vez y fui porque salió la película de Christopher Nolan y dije, ni de broma. Y yo cuidándome en mi casa por mi papá, porque mi papá, bueno, para no ponerlo en riesgo ni nada, pues me lo llevé al cine conmigo, ¿no? Entonces, acabamos yendo al cine a ver la película de Christopher Nolan, nos sentimos muy seguros, la verdad. Pero la pregunta viene aquí por la ansiedad de todos los amantes de Cinépolis. ¿Cuándo creen ustedes que vuelva a abrir el cine y cómo va a afectar o cómo va a cambiar la experiencia después de la pandemia de Cinépolis? O sea, ¿cómo van a ser diferentes? Si es que son diferentes. Pues sí, Alberto, yo creo que mucha gente piensa como tú lo pensaste, como tú lo sentiste, que no es solamente, hay mucha gente joven pues vaya, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero hay gente más jóvenes que ustedes, que la verdad, digo, yo tengo hijos teenagers y pues este tema de la pandemia así como que no les preocupa tanto a ellos en sí, pero saben que viven con papá, mamá, visitan abuelita, tíos, y por esas razones por las que limitan muchos de sus espacios de entretenimiento. ¿Cuándo creemos que todo esto se va a normalizar? Yo creo que a finales del año pasado, en el último cuarto del año pasado, hubo una noticia terriblemente positiva para la humanidad, que es que se pudieron generar vacunas y vacunas efectivas contra este virus que no conocíamos. Y hay muchos otros virus, si hacemos un poquito de historia, hay muchos otros virus para los cuales han pasado décadas donde no se ha podido inventar una vacuna, como para el ébola, como digo, se tardaron 8 años o 10 años, y para el SIDA hay décadas de historia de investigación que no han podido encontrar una vacuna para muchas enfermedades y para muchas pandemias. Afortunadamente, muy rápido, para el COVID-19 se lograron encontrar no una, ahorita ya hay 7 vacunas autorizadas por la FDA y con muy buenos niveles de efectividad. Entonces, eso yo creo que lo que va a provocar cuando se vacune a más gente, y hay algunos países pues, que van rapidísimo, como Israel, que ya tiene cerca del 70% de su población vacunada. Digo, tristemente, de los países donde operamos, el país que tiene el mayor retraso en la vacunación es México, pero creemos que tarde o temprano va a haber suficientes vacunas disponibles para que suceda un fenómeno, que se vacune a las personas de 60 o de 50 para arriba, y ya con eso la gente va a saber que la principal mortandad está en ese bracket de edad, y al tenerlos a ellos seguros, la gente se va a atrever a hacer más cosas que no hacía, aun y cuando no les llegue la vacuna todavía a alguien de 20 o 30 años. Entonces, ¿eso cuándo va a pasar? Pues creemos que para mediados de este año para adelante ya va a haber suficiente nivel de vacunación en los 18 países donde operamos como para que podamos ver las salas en un porcentaje alto abiertas, y sobre todo con contenido de Hollywood ya entrando de manera regular a las salas de cine. Un espectador normal, promedio, quizás iba al cine 4 o 5 veces al año, porque había esas 4 o 5 películas, aquel Rey León o al Avengers Endgame o Rápidos y Furiosos, los que iban básicamente de domingo palomero a ver los blockbusters, que no eran tan cinéfilos como ninguno de los 4 que estamos aquí a cuadro. Quizás iban 3, 4 o 5 veces al año, y esos hacían la gran masa de boletos en el transcurso del año para cualquier cadena de cines. Hoy, pues no tenemos ni a la gente porque la gente tiene miedo, ni tampoco tenemos los 4 que le llama Hollywood tentpoles o blockbusters que llevan a las grandes masas de gente a los cines. Pero, nomás pensemos esto, ya vivimos todo el 2020 sin estrenos de películas. Entonces, esos 5, 6 tentpoles o blockbusters están enlatados. No se han ido todavía a ninguna plataforma, ahí siguen, más los 4, 5, 6 o 7 tentpoles que tocaban para el 2021 también están enlatados, ya están listos. Entonces,
para el segundo semestre del año creemos que va a haber una mayor oferta de títulos como lo hubiera sido en cualquier segundo semestre de otro año. Y eso puede provocar que se acelere un poquito más rápido el regreso de la gente en este 2021 para que vivamos un 2022, 2023 y para adelante de manera normal y con condiciones normales. Así es más o menos como vemos el tiempo de recuperación. Ok, entonces, pues sí tienen una gran visión y por estos blockbusters yo creo que enlatados, como dijiste, van a tener pues una gran audiencia. Ahora vamos a tener que ir a ver 6 o 8 películas en vez de las 3 o 4, ¿no? Nos vamos a desquitar de lo que no disfrutamos, nos vamos a desquitar en la segunda mitad para balancear. No, es que para mí ir al cine o sea, era como un plan de, híjole, tengo que ir al cine en la semana porque me encanta el cine y aparte vas y por tu novia o con tus cuates o lo que sea, es una super experiencia. Terapia. Como una terapia. Exacto. Oye, eso es un buen punto, René. Mucha gente me dice, pues con la novia vas pues feliz por el romance y la cosquillita y todo, y mis amigos casados dicen, y con la esposa vas pues porque no tienes que platicar, y entonces pues te la pasas igual a todo dar, ¿no? Sí, pero es un pasatiempo, ¿no? Al final del día. Ajá. Bueno, ya nos explicaste muy bien, o sea, tu punto de vista, pero en respuesta concreta, ¿crees que muera, o sea, con todo lo que hay de streaming ahorita y todo, ¿crees que muera la experiencia de ir al cine? ¿Sí o no? Yo creo que no va a morir la experiencia de ir al cine, pero sí se va a modificar. Y déjenme darles algunos otros datos. Esta pandemia, vaya, creo que como humanidad nos ha enseñado varias cosas, y una que nos ha enseñado es aprender a vivir felices ante la incertidumbre, ante no saber qué es lo que va a pasar mañana y cómo se van a distribuir las vacunas y qué va a pasar con el mundo y con la economía, pues ya veremos, pero ahorita tenemos que estar felices el día de hoy. Dos, que vivir una vida, pues vaya, más de encierro y más de no poder salir, viajar, ver a otras personas, sin arte hubiera sido imposible e impensable. Si no hubiera habido buenos libros, buena música, buenas series de televisión, buenas películas, hubiera sido muchísimo más difícil poder sobrellevar esta pandemia. Y eso ha hecho que haya muchísimo más dinero para producir contenido del que lo había antes de la pandemia. Y ya se veía venir un trend muy importante. Hubo una portada del Economist que justamente hablaba de la cantidad de dinero que se está invirtiendo. La portada decía the 25 billion business y estaban en una canasta de palomitas los distintos logotipos de las productoras de contenido. Y es muy interesante pensar que en el 2018, todavía con todos los cines abiertos, la suma del dinero invertido por los 6 estudios grandes de Hollywood, y les estoy diciendo Disney, Fox, Universal, Warner Brothers, Paramount y Sony, la suma de estos 6 sumados te daba un monto menor y significativamente menor a lo que invirtió Netflix, solamente Netflix solito para producir contenido en el mismo año. Y ahora a Netflix se están sumando Amazon, la empresa más grande del mundo, Apple, que también tiene muchísimo por desarrollar, dentro de Warner Brothers, AT&T, pues, que es la cablera y la de telefonía más importante de Estados Unidos, Comcast, que es la mamá de Universal, Telemundo, Peacock, NBC, y toda esa cantidad de dinero era lo que generaba esa portada de The Economist diciendo: va a haber una revolución de la generación de contenido increíble. Va a haber mucho más contenido que el que hay ahorita para todos los formatos, desde contenido que vas a ver en tu teléfono celular y diseñado para tu teléfono celular, como lo es Quibi, la empresa que hizo Jeffrey Katzenberg, hasta películas hechas para IMAX, como Tenet, que justamente lo mencionaron, Tenet, que estuvo grabada en cámaras IMAX para que se viera en una pantalla del cuádruple de tamaño de una pantalla normal de cine. Para todos los formatos va a haber mucho contenido. Las cosas van a cambiar, las ventanas van a cambiar, los jugadores van a cambiar. Viene una revolución de generación y de distribución de contenido, pero de que va a haber muchas historias que contarse, va a haber muchas historias, y creo que al final la parte esencial de donde conecta la audiencia con el contenido es a través de la historia. Entonces necesitamos que haya
muy buenas historias y estoy seguro que los mejores escritores están escribiendo sus mejores historias para los años que vienen y los productores y directores están tratando de encontrar el mejor formato para hacer que esas historias conecten de la mejor manera con las audiencias. Oye, Miguel, a mí sí me gustaría mucho saber tu opinión sobre algo. Hace poquito hubo una polémica muy grande en Hollywood, que fue esta. Warner Brothers, por medio de su plataforma de streaming HBO Max, decidió lanzar sus películas del 2021 en HBO Max y al mismo tiempo en salas del cine. Y eso hizo enfurecer a muchos de la industria, en especial a Christopher Nolan. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto, Miguel. Mira, yo creo que como en muchas de las discusiones y como en muchos de los conflictos hay dos caras de la moneda y hay dos partes en la historia. Por supuesto que nos duele como exhibidores que cualquier generador de contenido lance en pantalla grande y en pantalla chica el mismo contenido, porque no es lo mismo para las audiencias vivir una historia en pantalla grande que en pantalla chica. Y creemos que es un perder-perder, porque el principal generador de ingresos de alguien que hace una película, formato película, no una serie, alguien que hace una película, formato película, como Christopher Nolan con Tenet o con cualquiera de sus películas, Dunkirk. A ver, quiero que alguien disfrute Dunkirk en un teléfono celular o en una tablet. No. Y que vaya a verlo a una sala IMAX y que escuche los balazos pasando junto a él y que me diga qué tipo de experiencia es una y la otra. Y obviamente gente como Nolan, que es un detallista de cada cosa que se ve dentro del cuadro para que lo veas en un espacio enorme y escuches, si es un perfeccionista del sonido, pues no va a querer que, además ha hecho muchas películas con Warner, Christopher Nolan, no va a querer que su contenido salga en pantalla chica y en pantalla grande en simultáneo. Sin embargo, en esta pelea de los streamers y de las plataformas a domicilio, pues como les mencioné, Netflix está con 3 pies adelante de los demás. Pero ahí viene Disney Plus atrás, tratando de alcanzar a Netflix y quitándole su contenido a Netflix. Y Disney, pues es parte de todo The Walt Disney Company. Pero Warner es parte de AT&T y tiene su propia productora de cine, pero tiene sus canales de televisión que yo creo que no los han logrado mercadear bien porque siempre han querido ser muy premium, muy caros. Al mismo tiempo con eso, con cosas como Game of Thrones, no le llegan a todo mundo porque son muy caros y no han llegado a conectar con el mainstream como Disney lo puede hacer mucho más fácil gracias a los niños y gracias a las grandes audiencias familiares que tienen. Entonces, Warner Brothers ya declaró también que esta medida de day and date entre cines y HBO Max va a ser solamente para el 2021 y solamente para el lanzamiento y posicionamiento de su HBO Max. O sea, están tratando de no quedarse afuera de la carrera por las audiencias en streaming y están tratando de hacer que el 2021 sea el año en donde pasen day and date como lo hicieron con Wonder Woman, hacer day and date HBO Max con la salida a los cines y su siguiente película es Kong vs. Godzilla, que todavía no va a estar en América Latina HBO Max, pero ya anunciaron que la van a lanzar day and date en Estados Unidos, entonces los americanos van a tener 2 opciones, o ver a Kong vs. Godzilla. Esos 2 nombres ya evocan tamaño. Quieres ver a un Kong enorme y a un Godzilla enorme y vas a tener la opción de verlo en una sala de cine con todo lo que implica salir un fin de semana, salir de tu casa, a cambiar el chip de la cabeza, a realmente tener una historia inmersiva y que nadie te esté distrayendo, o verlo en tu casa o en tu tablet y pues vaya, ya veremos los resultados que tenga Warner Brothers, pero lo que sí es que la presidenta del estudio y la presidenta de Warner Media dijeron: este es un experimento para apoyar y apuntalar a HBO Max solamente durante el 2021. En el 2022 y en adelante regresaremos al formato anterior. Por lo tanto, refuerza lo que platicábamos antes de que del 2022 en adelante, pues pareciera que viene un panorama muy prometedor para el cine, ¿no? Exacto. Sí. Oye, Miguel, hablando de Kong contra Godzilla, una de las preguntas que más me han dado mis seguidores para ti es preguntarte, tú, Miguel Mier, ¿de qué lado estás? ¿Godzilla o Kong? Vámonos, muy buena pregunta.
Pues mira, te voy a dar una respuesta de industria para comentarles los otros ejemplos que me quedaron pendientes, pero siendo que Kong es más Western World y pues Kong nace yéndose al Empire State en Manhattan y Godzilla pues nace en Asia como un monstruo asiático, yo ahorita me inclinaría por Godzilla porque les voy a dar los ejemplos que les quedé pendiente de mencionar de por qué creo que las audiencias van a regresar al cine. Y voy a empezar con un ejemplo de Europa sencillo que sucedió en agosto. Ya estábamos en plena pandemia y como saben, España fue de los países pues, que más rápido se infectó con el virus y cerraron la economía y tal. Y en verano la película más exitosa, más taquillera española, y España tiene muchas películas que se vuelven muy taquilleras, a diferencia de México. O sea, en España, una película taquillera española sí le anda rascando los tobillos a Toy Story, a Avengers. Entonces, una de las películas más taquilleras fue Padre Solo Hay Uno, una comedia de este actor Segura, español. En agosto del año pasado sacó Padre Solo Hay Uno 2 y hizo más ingresos en pandemia en el 2020, en agosto, de los que hizo en el 2017, que fue la precuela de la película que presentaron el año pasado. Y eso hizo ver a todo el mercado español, wow, si hay una buena película, un buen contenido, y los cines están medianamente abiertos porque estaban al 50% de capacidad, pues lograron generar los productores de esa película más taquilla en los cines, en pandemia, con los cines al 50%, que en la versión anterior. Entonces, imagínense que este productor de esta película, pues claramente no va a lanzar su película a la pantalla chica sin permitirle tener una corrida importante en pantalla grande. Por ejemplo, número uno. Ejemplo número dos, la película más importante en Japón de la historia. Se llama Demon Slayer y se proyectó, es una película de anime, y se proyectó hace 3 meses. O sea, seguimos estando con el mundo en pandemia, generó 343 millones de dólares, que es más o menos lo que genera, o sea, una película que logra $1 billón en el mundo ya es un outlier. Las películas chinas que más dinero generan, rascan los 200 altos, 300 bajos millones de dólares. Bueno, esta película, un anime en Japón, hace 3 meses, hizo 343 millones de dólares. Que es el número más grande de cualquier película que se haya exhibido en Japón. O sea, le estoy diciendo arriba de Avengers, arriba de todos los Rápidos y Furiosos, de las películas más taquilleras, esa fue en plena pandemia. ¿Qué creen? Si viviéramos en Japón, diríamos, claro que el cine va a revivir. O sea, el chiste es que que el contenido fluya a las salas de cine, pero de que la gente se quiere desbordar a las salas de cine a ver contenido, pues claro que lo quieren. Déjenme darles otro ejemplo. Y estamos hablando de contenido local, porque el anime en Japón es muy fuerte, pero en Chennai, en Tamil Nadu, en el sur de la India, que como saben en India hay Bollywood, que es el de Bombay, por eso la B de Bollywood, y Tollywood con T, que es el de Tamil Nadu, que es en la parte sur de la India, que es donde la gente pues más va al cine. Tuvieron una película que se llama Master, y esta fue hace 2 meses. Nosotros tenemos un cine en Coimbatore y otro en Chennai, y tenían restricciones los cines estaban al 50% y tenían una restricción en la noche, que no podíamos tener el cine abierto a partir de las 9 de la noche, como nos pasa ahorita en muchos estados en México. Entonces la última película era a las 7 de la tarde, pero para ganar funciones, los exhibidores hicimos funciones desde las 7 de la mañana. Bueno, durante 3 semanas tuvimos el 100% de las butacas disponibles vendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que el lunes a las 7 de la mañana teníamos todas las butacas del cine vendidas. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. El lunes, o sea, todos los días de la semana, todas las funciones 100% vendidas. Y pues también fue un blockbuster que si les enseñara yo las fotos, bueno, está el cine pues abarrotado de gente. Quizás no es momento todavía para abarrotar cines de gente, pero eso te hace ver que en Tamil Nadu, un lugar donde le gusta mucho a la gente el cine y no les va a llegar el Kong vs. Godzilla porque Hollywood todavía no está abierto, el contenido local hace que se llenen las salas por 3 semanas todas las butacas. Y por último, el fin de semana pasado fue el Año Nuevo Lunar Chino, que es como pues vaya, Navidad, es la fiesta más importante del año. Y el fin de semana pasado, 30% arriba la taquilla de los cines en China contra el Año Nuevo Chino del año previo.
Y se estrenó una película que se llama Detective Chinatown 3, que es así como Rápidos y Furiosos 3, que es de un detective, es una película también local china. Rompió otra vez todos los récords de taquilla de la historia de la exhibición en China. Entonces, les di un ejemplo de España, un ejemplo de Japón, un ejemplo de la India y un ejemplo de China, en donde eso va a terminar pasando en México y en Estados Unidos y en Alemania y en Inglaterra y en Brasil. Tienen que darse estos dos factores, que podamos tener las salas abiertas a una capacidad razonable, con que tengamos el 50%. Con eso la gente ya va a sentir que los cines están de regreso. Y dos, que haya contenido. Pero si le sumas a eso las vacunas, porque en Japón no están tan vacunados como están en Israel, ni en China no están tan vacunados, y en India no están tan vacunados como lo estaremos dentro de 4 meses. Si combinas esas 3 características, creo que el claim o la hipótesis de que los cines van a regresar a tener mucha gente, pues empieza a ser válida y nos empezamos a alejar de esa idea de que los cines van a quebrar y que los cines se van a morir, ¿no? Sí, claro. Y es buen momento también de crear contenido local, ¿no? También, claro, claro. Y por ejemplo, pues una de las películas que más se vio durante esta pandemia y también fue porque ganó el León de Plata en Venecia, pues fue Nuevo Orden de Michel Franco. Y fue una de las películas que la gente salió de su casa, aunque no es para nada una película familiar, ni es una película de superhéroes, ni es un anime japonés, es una película distópica fuerte. Mucha gente salió de su casa a verla y vio la experiencia del cine y nos dieron comentarios muy positivos de cómo se sintieron en las salas de cine, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Miguel, una pregunta que ya es tradición aquí en el canal es, ¿tú qué consejo le darías a aquel joven cineasta que sueña con ser parte de la industria? Muy buena pregunta. Le daría 2 consejos. Y fíjate que platiqué mucho de esa pregunta con Michelle Franco, porque tiene varios nuevos cineastas que le está apoyando. Y les voy a dar la primera parte de la respuesta del lado de Michelle, que dice es que tienen que ver muchas películas. Luego me sale gente con que quieren volverse cineastas y les cuentas de 10 películas clásicas del cine y no han visto ninguna. Entonces creo que la primera es que tienen que ser unos consumidores, unos cinéfilos voraces y tienen que, así como el que quiere escribir bien, tiene que leer muchísimo para poder desarrollar esa sensibilidad, el que quiere hacer cine tiene que desarrollar esa sensibilidad a través de ver muchas, muchas películas. Claro. Y segundo, estudiar. La parte académica es fundamental. Hay escuelas, tristemente en Estados Unidos creo que están las mejores escuelas de cine que yo conozca, tristemente pues por México, pero también en México hay algunas muy buenas y muy icónicas. Está el CCC, está el CUEC de la UNAM, pero también empieza a haber ya títulos de cine, por ejemplo, en Centro, en la Universidad de Gina Díaz Barroso, del Centro, creo que se llama Universidad Centro, y ahí empieza a haber muchas carreras que tienen que ver con el mundo audiovisual y con la parte del diseño. Entonces, hay buenas opciones. Y otra es que ya en este mundo de la pandemia la gente se está educando online. Entonces, hay mucho contenido que puedes encontrar pues, que te va a evitar muchos tropiezos y muchos fracasos. Pero mi respuesta sería partida en 2. Consuman mucho cine, conozcan mucho de cine, desarrollen un gran acervo de cine para el día que se enfrenten a una secuencia, a una escena, la sepan resolver porque tienen mucho acervo del cual agarrarse y estudien mucho cine y estudien mucho guionismo, porque al final del día hacer una película es contar una historia y si no puedes contar una historia bien contada en papel, difícilmente la vas a poder contar bien contada en una pantalla, ¿no? Totalmente de acuerdo, 100%. Oye, Miguel, y ya para finalizar, algo que le quisiera decir a nuestro público para que se sientan cómodos y a salvo una vez que Cinépolis abra sus puertas. Claro, pues hemos tomado muchas medidas desde, primero, entender cómo se comporta este virus y cómo se propaga. Y hay muchísimos mitos alrededor y creo que nos hemos dejado llevar por miedo y por temores que están fundados pues, por muchas razones y a veces desde razones políticas. Entonces, yo los invitaría a que entendamos el
virus mejor desde la perspectiva científica. Y hay mucho contenido científico en el sitio de Canacine. El que quiera entender un poquito más de cómo se propaga este virus, entre al sitio de Canacine, sobre todo en espacios cerrados, y van a encontrar mucha literatura al respecto. ¿Qué te va a decir? Te va a decir que cómo se propaga es hablando. Afortunadamente ahorita estamos hablando unos con otros, pero no estamos cerca. Y las gotículas de saliva viajan mucho más del 1,5 metros de la sana distancia cuando la gente está hablando. Entonces, si estás en un espacio donde estás hablando, estás más propenso de lo que te imaginas a algún contagio. ¿Cuáles son las variables que pueden reducir ese contagio? Pues que sean espacios, por un lado, abiertos o lo más parecido a un espacio abierto. Y lo más parecido a un espacio abierto es que tenga los techos altos y sea ventilado. Entonces, ¿por qué de repente nos topamos con que hay entidades federativas o países que creen que abrir un restaurante debería de ser antes que abrir un cine, cuando la evidencia científica dice todo lo contrario? Un cine tiene espacios de aire muchísimo más altos que un restaurante y la gente no está hablando porque por naturaleza, y por aquí empezamos la conversación, no tienes que hablar. Y de hecho, ojalá no hables en el cine porque estás molestando a las personas de alrededor. Pero si llegas al cine y estás callado, en principio tu actividad no provoca un contagio. Y eso, igual en el sitio de Canacine van a encontrar una base de datos en donde en esa base de datos tienen registrados más de 3,000 sitios de propagación de outbursts importantes de multipropagación o megapropagación de la pandemia, y hay desde comidas familiares, rituales religiosos, librerías, parques, eventos, fiestas. No hay una sola en un cine. Y eso que hay países como Corea que nunca estuvieron cerrados durante toda la pandemia. Entonces, una es que no hablas. 2 es la calidad del aire. Y la calidad del aire, en los cines nos dimos a la tarea de cambiar 4 veces por hora el aire, cuando la Organización Mundial de la Salud te dice que con que cambies 2 veces el aire que hay en un espacio por hora, estás en un espacio seguro. Y por último, les voy a dar un tip para quienes sean muy como clavados en temas de cómo se propaga el virus y en dónde estás seguro y en dónde no estás. Una proxy a la calidad del aire, o sea, una variable que simula la calidad del aire, es cuánto CO2 hay en un espacio cerrado. Y el CO2, pues, es lo que emitimos después de que respiramos oxígeno. No los quiero aburrir con tecnicismos, pero hay una cosa que son las partículas por millón, que con que haya menos de 1,000 partículas por millón, ya es un espacio seguro según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud. Si tienes abajo de 800 partículas por millón, tienes algo parecido a que estuvieras en un espacio abierto. En los cines, en el punto más alto, hemos encontrado menos de 600 partículas por millón, por estas razones que les estoy comentando. La combinación entre que la gente no habla y que cambiamos el aire tanto, en un espacio en donde no hay mucho CO2 y además cambias tanto el aire, es como si estuvieras al aire libre. Entonces, la gente que tiene mucho miedo, los invito, la gente que tiene mucho miedo y de repente me los topo en alguna cafetería o en alguna reunión o en algún restaurante, pues vaya, creo que lo que hace falta es analizar bien cómo se propaga esta pandemia y cualquier derivación de esta pandemia que sea propagada por el aire. O sea, esta o cualquiera de sus derivaciones tiene el mismo efecto en una sala de cine que en un restaurante, que en estos otros sitios. Entonces, pues los invitaría a que si quieren conocer más, entren al sitio de Canacine, ahí está toda la bibliografía. Y cuando lleguen las películas, este fin de semana vamos a estrenar Tom y Jerry para toda la familia. También tenemos Monster Hunter, que es una película que protagoniza Mila Jovovich. Diego Boneta. Y Diego Boneta, justamente nuestro actor mexicano, es su siguiente película de Hollywood, y todo el mundo va a ver a nuestro Diego Boneta en pantalla grande porque se estrena en todo el mundo la próxima semana. Entonces, los que quieran ver, yo sé que la Ciudad de México ahorita está cerrada y esperamos que se pueda abrir en las próximas semanas, pero pues vaya, casi todos los estados están abiertos, excepto el Estado de México, la Ciudad de México y Guerrero. El resto de los estados están abiertos, unos con más restricciones, otros con menos,
pero todas estas entidades federativas van a poder disfrutar de estos estrenos este fin de semana. Y vaya, si tienen cualquier comentario, cualquier feedback, que me lo manden y con muchísimo gusto, en el momento en que se hayan sentido inseguros, que hayan sentido que una medida no estuvo bien aplicada, que me escriban con muchísimo gusto. Mi Instagram es @mmier, mi Twitter es @miguelmier, y con muchísimo gusto, y mi mail, si me lo quieren mandar por mail, es mmier@cinepolis.com. Con muchísimo gusto le daremos seguimiento y cauce a todas sus observaciones y a todos sus comentarios. Espero no estar hablando así sin dejarlos hablar a ustedes, sorry por el monólogo, pero bueno, hay mucha información al respecto y yo les agradezco muchísimo la invitación porque pues a quienes los estén viendo, si les logramos sembrar la semillita de que de que prueben el cine sin que expongan a ninguno de sus familiares, pruébenlo y véanlo, y si se sienten seguros, recomiéndenlo, pues creo que es algo que podría ser de un refresh para alguien que no ha salido de su casa, y que vaya, si ven cartelera de películas mexicanas y que apoyemos al cine mexicano, pues que aún mejor, ¿no? Claro, como yo te dije al principio, Miguel, yo lo que más amo en este mundo es Cinépolis, entonces yo como Cinemageek me comprometo a constantemente invitar a la gente de regreso al cine. Y pues nada más te quería agradecer por la entrevista, Miguel, estuvo increíble. Me atrevo a decir que es la entrevista más importante y relevante que hemos tenido, entonces muchas gracias, Miguel. Y pues... Al contrario, Anuar, René, Alberto, muchas gracias por la invitación. Y si quieren complementar, bueno, otra cosa, si lo siguen mucha gente que quiere, ya antes de cerrar, último recomendación, si lo sigue mucha audiencia que quiere convertirse en cineastas o quieren aprender un poquito más de lo que es la industria del cine, va a haber un diplomado que da Canacine online. Ni siquiera tienen que ir a las aulas, es los sábados, sí son los sábados echarse 4 horas o 5 horas estudiando, pero los profesores que tendrán enfrente pues serán grandes productores como Marco Polo Constance, serán abogados que les hablarán de cómo registrar sus creaciones, serán distribuidores de compañías majors, distribuidoras de películas, la Canacine integra a todos los miembros de la industria, no es solamente exhibición, ni producción, ni distribución, pero va a sumar gente de todos estos sectores. Entonces, les recomiendo igual ahí buscar la información y si les late, inscríbanse. Creo que hasta hay 50% de descuento porque como es online, va a ser la 6ª edición de este diplomado y a mí me toca dar la apertura del diplomado donde voy a hablar durante 4 horas del estado de la industria de manera global y termino hablando específicamente de México, pero bueno, si le interesa a su audiencia, están más que invitados a buscar más información, a inscribirse y pues nos vemos en el diplomado de Canacine si es que se animan. Buenísimo, está increíble, Miguel. Yo voy a estar ahí 100%. Perfecto, ahí nos vemos, Anuar. Vale. Bueno, muchas gracias, Miguel. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos, Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Bye, bye.